Jenny, tenemos noticia de familiares de venezolanos en El Salvador. Su invitada. Buenos días. Widmer Angelvis Sanguino es un venezolano que había llegado hasta Estados Unidos hace 6 meses. Fue capturado por las autoridades de ese país, señalado de pertenecer al Tren de Aragua. Sin embargo, su familia asegura que todo se debe a un error por un tatuaje que tiene el joven. En los últimos días, Widmer fue trasladado a una cárcel en El Salvador. A esta hora de la mañana nos acompaña Joana Sanguino, quien es tía de este joven. Señora Joana, muchas gracias por acompañarnos en W Radio. ¿Y cómo se enteraron ustedes del traslado de su sobrino a esta cárcel en El Salvador? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Primeramente agradecida por la colaboración prestada. Nos enteramos el día de ayer, después de 7 días sin tener noticias de mi sobrino. Nos enteramos el día de ayer en horas de la mañana a través de una llamada que se realizó a Migración. Posterior a eso, a las casi 3 de la tarde, se empezaron a publicar los listados, tuvimos acceso al listado y bueno, ahí ya se certificó lamentablemente de que mi sobrino era el primero de la lista. Señora Joana, hablemos acerca de ese tatuaje. ¿Cuál es el tatuaje que tiene el joven y él específicamente qué iba a hacer a Estados Unidos? Mi sobrino tiene un tatuaje, exactamente es un reloj y una rosa. Por ese tatuaje es que se le ha relacionado con esta banda Tren de Aragua. ¿Para qué viajaba él a los Estados Unidos? Bueno, en busca de un futuro mejor con su mamá. Ellos viajaron como núcleo familiar de manera legal. Salió de Venezuela por diferentes situaciones ya del país. Posterior a eso se fue para Ecuador. En Ecuador duró unos meses y hicieron el trámite en Ecuador con su mamá por la organización Movilidad Segura para que se fueran a Estados Unidos de manera legal como núcleo familiar. Mire, yo creo que es importante el factor del tiempo que estuvo detenido su sobrino. Según yo tengo entendido, él estuvo detenido desde septiembre que él llegó a Estados Unidos a través de su cita por CBP One. ¿Cuál era la razón de que él siguiera detenido por todos estos meses? Mi sobrino llegó a Estados Unidos hace 6 meses. 6 meses, como les digo, por la organización Movilidad Segura. Él llegó al aeropuerto de Houston. Cuando él llega al aeropuerto de Houston, en compañía de su mamá y sus 2 hermanos menores, es detenido y le notifican de que es para investigaciones acerca del tatuaje que él ya traía. Así fue como se le detuvo a él allá y hasta la fecha ya serían 6 meses que él tiene allá detenido. ¿Han tenido ustedes ya asesoría legal? ¿Han hablado con algún abogado sobre la situación de él? Sí, claro que sí. Yo ayer estuve comunicándome con el consulado de El Salvador, pero por ese medio fue imposible. Ellos me argumentaban de que no tenían acceso a esa información, no había certeza de que ellos estuvieran allá. Entonces descarté ya esa opción, ¿bien? Mis familiares en Venezuela lograron contactar un número de teléfono donde se me agregó a un grupo de WhatsApp que está formado por todos los familiares de los jóvenes que fueron deportados a El Salvador. Cuando yo ingreso al grupo de WhatsApp me encuentro con la maravillosa noticia de que estamos siendo apoyados por la organización ACLU, que es la Unión Americana de Libertades Civiles. ¿Qué es esta organización? Bueno, ella defiende los derechos fundamentales de todas las personas que están en los Estados Unidos. A ellos se les compartió toda la información de cada uno de las personas que fueron deportadas. Entre esa información que compartimos, ¿qué iba? Antecedentes penales, que ellos nunca cometieron delitos ni en su país, ni mucho menos en el caso de mi sobrino, ni mucho menos allá en los Estados Unidos. En el caso de mi sobrino se compartieron antecedentes penales de Ecuador, que fue donde él estuvo antes de ir a Estados Unidos, y antecedentes penales de Venezuela. Se compartieron fotografías. Por ejemplo, en el caso de mi sobrino se compartió la información
de la organización por la que él llegó a los Estados Unidos, se compartió toda esa información de que antes de él pasó por todo un proceso detallado por un ciclo y donde él fue aprobado y fue demostrado de que era una persona apta para ingresar a los Estados Unidos. Obviamente, cuando las organizaciones hacen todo este proceso, no van a ingresar a un país a un criminal, a un delincuente. Toda esa información se les compartió a esta organización. Estamos a espera de información. Ellos tienen acceso a abogados penalistas internacionales y tenemos toda la fe puesta en Dios de que hoy y en el transcurso de los días ya nos den información para que pronto tener a nuestros familiares de vuelta. Por parte del gobierno venezolano, ¿ustedes han recibido algún tipo de apoyo, algún tipo de instrucción de cuáles serían los pasos a seguir para precisamente pues lograr que sus familiares regresen a Venezuela? Anoche estuve conversando, viendo también en el grupo, como le digo, hasta ayer fue que yo pude ingresar a ese grupo de WhatsApp, no sé realmente desde cuándo estaba creado, y leí que hay un grupo de familiares que se van a acercar en el transcurso de estos días para tratar de comunicarse y de exponerle los casos al presidente. Lo que tengo entendido que ha hecho el gobierno venezolano por nosotros es todo lo que se ha visualizado en las noticias, que de verdad les agradezco, porque sé de que están haciendo todo lo humanamente posible de tener a nuestros familiares de vuelta. Como les digo, yo ingresé al grupo hasta ayer. Personalmente no he tenido ningún acceso con el gobierno, pero también tengo la fe de que nos van a colaborar y nos van a apoyar para tenerlos de vuelta. Ante una situación como esta, señora Johanna, más allá, por supuesto, de conseguir la libertad de su familiar, o por lo menos el regreso a Venezuela, ¿han considerado la posibilidad de instaurar alguna acción en contra del Estado de los Estados Unidos para que les compense por esta situación? Pues la verdad, en mi parte, de momento, en medio de la desesperación, lo único que deseo es tener a mi niño de vuelta, sano y salvo. Y ya después se verá qué se hace, si ya se hacen los trámites legales por todos sus derechos que han sido violados, porque eso sí es un hecho, que todos sus derechos han sido violados. Pero de momento, yo personalmente, lo primordial es tener a mi niño de vuelta. Ya después se harán los demás trámites. Sí he tenido conocimiento de eso, que lo más probable es que después se realice una denuncia en contra de todo lo que se le fue violado a todas estas personas. Pero de momento no tengo información de nada de eso. Por ahorita lo que quiero es que mi voz se escuche para que se haga justicia y que estudien detalladamente cada caso de todos estos jóvenes que se fueron con muchos sueños y son jóvenes sanos. Que una nacionalidad no nos hace delincuentes ni mucho menos un tatuaje. No sé si todavía tengo tiempo, pero estuve leyendo anoche un aporte sobre Riskel, si no me equivoco. Ella es la autora del libro, ella escribió un libro sobre el Tren de Aragua y ella compartía en sus líneas algo muy interesante, que ella es una experta en este caso para saber cuáles y cómo se deben identificar estos miembros. Y ella dice que ni siquiera ellos actualmente se ha demostrado con certeza de que ellos se identifican por un tatuaje. Es más, se han demostrado casos de que son pertenecientes de esa banda y ni siquiera tienen tatuajes en su cuerpo. No sabemos por qué y en qué momento dicen y relacionan a nuestros familiares con esta banda
con esta banda tan criminal. ¿Qué dice ella? Que cómo se consigue un verdadero criminal. Lo primordial en Estados Unidos y en todas las partes del mundo es haciendo una investigación detenida, paso a paso, estudiando los casos, todos los procesos. Bien, y ya después que se certifica que realmente hubo un delito, ya se procede a una corte y posterior a esa corte ya se dará un veredicto si son culpables o no. Pero en el caso de nuestros familiares, todo esto se obvió, nada de esto se hizo, simplemente porque tenían un tatuaje. Sí, y le quiero preguntar algo, porque se han conocido testimonios de algunos de las personas que terminaron en El Salvador, que alcanzaron a llamar a sus familias a decir que ya los estaban trasladando al avión, pero que los iban a enviar a Venezuela, que les habían dicho que iban para Venezuela y acaban en El Salvador. ¿Ustedes tuvieron alguna comunicación? Nosotros tuvimos una comunicación, mi hermana con mi sobrino el día jueves en la madrugada, donde él le mencionaba que iba a ser, escuchen, trasladado, más no deportado. Y algo muy importante que mi sobrino le comentaba a mi hermana es que tenía mucho miedo porque le habían cambiado su uniforme de color. Le habían cambiado su uniforme a un color rojo. Y según lo he entendido, los que tienen color rojo, no sé si estaré equivocada, son los que legalmente son criminales. Y mi hermana le decía que tranquilo, que todo iba a estar bien. Le comentó mi hermana la situación de inmediato al abogado y el abogado le dice que no se preocupe, que él no puede ser deportado porque él está en un proceso de asilo y que cuando ellos se encuentran en un proceso de asilo es imposible que los trasladen y que la cuestión del uniforme tampoco se preocupara porque esos eran cuestiones internas de ellos allá. Entonces, por ese lado nos sentimos un poco tranquilos con lo que nos dijo el abogado, pero no tuvimos más noticias de él hasta hoy. No hemos podido comunicarnos con él y supimos, como les dije, fue por la llamada que se realizó ayer en la mañana y posteriormente en la tarde, pasadas las 2 de la tarde, casi 3 de la tarde, que tuvimos acceso al listado. Pero a mi sobrino en ningún momento le dijeron que iba a ser deportado, solamente le dijeron que iba a ser trasladado. Y él salía en sistema, en el centro penitenciario de Hidalgo, él salió en sistema hasta el día lunes en la tarde. El niño salió en sistema. Pues señora Johanna, muchísimas gracias por acompañarnos en W Radio y por darnos a conocer la historia de su sobrino, Widmer Angelvis Sanguino, venezolano que hace 6 meses llegó hasta los Estados Unidos, fue capturado y en la actualidad se encuentra en una cárcel en El Salvador. Es usted muy amable. Muchas gracias a ustedes, Dios les bendiga por la transmisión.